Este programa es presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días. Qué bueno que usted está conectándose a Radio Caracas Radio, la radio que se ve, y qué bueno que sigue conectado a ella. Hoy 22 de enero, sábado, un sol radiante, bien bonito para estar en la playa. Sabroso. Bueno, les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. ¿Cuántas fotografías han hecho hoy? ¿Cuántas han etiquetado con Diafragma Comenta? Para nosotros destacarlas aquí y en las redes sociales del programa. Estamos pendientes. Bueno, vamos a agradecer al equipo de Radio Caracas Radio, que está conformado por, en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, controles George Castillos y asistente de producción Rubén Áñez. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que Radio Caracas Radio, la radio que se ve, está en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Transmitimos a través del canal de YouTube RCR 750 para que nos puedan seguir. Y también Diafragma 5.6 Radio está en todas estas redes sociales, @Diafragma 5.6 Radio. Bueno, así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. En Puntos Focales nuevamente nos acompaña Sandro Oramas, fotógrafo, arqueólogo y cineasta venezolano. Estuvo con nosotros la semana pasada y nos trajo un tema súper interesante, y hoy más, la invención de la fotografía y sus creadores. Ya estamos conectados con Sandro. Bienvenido, Sandro. Hola, Mónica. Gracias. ¿Estás? Bien, ¿y tú? Gracias por estar nuevamente con Diafragma 5.6 Radio. El placer es mío. Adelante. Bueno, Mónica, el tema de hoy, descubrimiento de la fotografía, o los descubrimientos de la fotografía, porque tienen lugar simultáneamente con diferentes protagonistas, ¿no? Eso tiene lugar en el principio del siglo XIX, que es un periodo de grandes avances en la ciencia, las artes, la tecnología, motorizado por la segunda revolución industrial, que caracteriza lo que va a ser el mundo moderno y los aportes que, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Forman parte, pues, de la cultura mundial, ¿no? En este contexto surgen figuras importantísimas, ¿no? Edison, Darwin, Marx, Beethoven, Pasteur, Humboldt, Víctor Hugo, y entre ellos, pues, los protagonistas de esta gran saga fotográfica, que van a ser básicamente 5 personajes: Niepce, Daguerre, Fox Talbot, Bayard y Hércules Florence, ¿no? El primero de ellos, Niepce, un inventor litógrafo francés que desde ya en 1812 venía experimentando con sustancias sensibles a la luz, lo que vimos en el programa anterior, ¿no? Cómo fueron surgiendo estas inquietudes de captar imágenes en la cámara oscura. Y él experimentaba con soportes diferentes, que llamó heliografías, ¿no? Pruebas que estuvo haciendo con su cámara fotográfica, ¿no? Muy primitiva todavía, pero era lo que va a determinar, pues, definitivamente la conformación de lo que es la fotografía actual, ¿no? En 1826 captura lo que se conoce como la primera fotografía de la historia. Se trata de una fotografía directa en positivo,
aún muy rudimentaria, muy rústica, que se conoce como el punto de vista desde la ventana de Graz, que era donde tenía su residencia, su estudio. Una vista del paisaje que él veía desde su ventana. Esa fotografía le tomó 8 horas de exposición al sol, sobre una placa de peltre sensibilizada al betún de Judea y yoduro de plata, que es el procedimiento que él utiliza. Esta fotografía estuvo perdida casi durante 100 años y fue descubierta en 1957 en Inglaterra por el coleccionista historiador de la fotografía Helmut Gensheim. Actualmente se encuentra en la Universidad de Austin, el cual, por cierto, tuve la oportunidad de conocer, inclusive de ver esta fotografía personalmente, pues, ¿no? La famosa fotografía de Niepce. Niepce intentó patentar su invento en Inglaterra, no tuvo mucho éxito, puesto que se negó, no quería revelar el secreto de su fórmula, y regresa a Francia. En Francia se encuentra con Louis Mandé Daguerre, un amigo en común del optometrista que fabricaba los lentes para su cámara, el cual le propone asociarse para trabajar y desarrollar el invento, los experimentos que él venía haciendo. Lamentablemente Niepce muere prematuramente en 1833, prácticamente en la ruina, y le deja el terreno libre a Daguerre para desarrollar su propio procedimiento que va a llamar daguerrotipo. Daguerre era un sagaz empresario, con mucha influencia, había sido pintor, decorador de teatro, muy exitoso con sus dioramas, con muchas conexiones en los círculos científicos y artísticos, que entre 1837 y 40 ya había desarrollado de las experiencias que él había intercambiado con Niepce su propio procedimiento a la cámara oscura, y había logrado obtener imágenes de una gran calidad y nitidez, ¿no? Captadas sobre una placa que él preparaba, una placa de cobre con baño de plata que sensibilizaba al vapor de yodo y luego la revelaba al vapor de mercurio, una combinación prácticamente letal, ¿no? Pero que daba unos resultados extraordinarios. Daguerre se va a la Academia de Ciencias de París y se la muestra al secretario principal de la academia, que era François Arago. Arago queda maravillado con el resultado de Daguerre, con las imágenes que eran verdaderamente remarcables, impresionantes, y le propone que él venda el invento al Estado francés a cambio de una pensión vitalicia para él y para el hijo de Niepce, Isidoro, quien bajo presión de Daguerre, según se rumora, ¿no? Se había visto obligado a cederle todos los derechos de su padre a Daguerre. De manera que Daguerre queda con todo el derecho del invento y la patente que presenta en Inglaterra, y obtiene la patente en Inglaterra de su invento con carácter de exclusividad y para explotación comercial. El daguerrotipo ya estaba pues enrumbado, ¿no? Hacia el éxito que más tarde va a encontrar. De tal manera que en agosto del año 1939, en sesión plenaria de la Academia de Ciencias de París, que François Arago decreta oficialmente el descubrimiento, bueno, la invención de la fotografía delante de grandes representantes de la ciencia, de las artes internacionales. Habían figuras allí como el barón Alejandro de Humboldt, ¿no? Herschel, ¿no? Que conocimos anteriormente como inventor del hiposulfito de sodio, que es un elemento fundamental en el proceso fotográfico. Los directivos de la Academia de Bellas Artes, el gran pintor Ingres, de la Roche, etc. François Arago decreta pues que el invento de la fotografía iba a representar uno de los más grandes avances para las artes y la ciencia. Prácticamente al año siguiente, ya el daguerrotipo establecido como invento, y ya Daguerre había comenzado a fabricar y a poner a disposición comercial las cámaras. El impresor Noël Le Rebour
organizó lo que se conoce como el primer gran proyecto de documentación fotográfica de los grandes monumentos de Europa, Egipto, Grecia, Palestina, etcétera, utilizando las cámaras de daguerrotipo. Ese trabajo fue publicado por primera vez en 1844 en un álbum que tenía 114 daguerrotipos transferidos a litografía, porque en ese momento no se podía reproducir como tal la fotografía, la imagen fotográfica. Fueron transferidos a litografía con el título de Excursiones daguerrianas del Errebur. Bueno, no faltaron quienes más tarde pues, se mostraron muy críticos, ¿no? de la amenaza que representaba la fotografía para el mundo de las artes, y el poeta, el célebre poeta Charles Baudelaire inclusive, manifestó de manera muy crítica, ¿no? hacia la fotografía, que esta estaba condenada prácticamente a ser, no ser otra cosa que una servidora de la ciencia y de la arte. Paralelamente a esto, en Inglaterra, otro personaje importantísimo, que es británico, Henry Fox Talbot, un hombre ligado al mundo de las artes y la ciencia, presentaba en la Academia Real, ¿no? de Inglaterra, de la ciencia, en reacción a la noticia de Daguerre, que él había descubierto 4 años antes un procedimiento que llamó calotipo, utilizando el cloruro de plata y la utilización del papel en fotografía en negativo, ¿no? Había logrado, a diferencia del daguerrotipo, que es una fotografía única, Talbot había encontrado la manera de generar un negativo y poder multiplicar las imágenes, lo cual, bueno, va a ser un gran avance con relación al invento de Daguerre. Finalmente, en 1841, Talbot patentó su invento. No tuvo mucho éxito comercial como lo tuvo el daguerrotipo. Sin embargo, esa técnica se mantuvo vigente hasta finales del siglo XIX y constituye hoy en día una de las bases fundamentales de lo que fue el desarrollo de la fotografía moderna. Talbot llegó a publicar más de 3.000 calotipos, de los cuales una selección se conoce en el primer libro de fotografía que publicó con el título del El lápiz de la naturaleza, The Pencil of Nature. Bueno, hay otro personaje por allí también que se manifiesta, un francés en este caso, es el caso de Hippolyte Bayard, quien venía también experimentando casualmente con un procedimiento muy parecido al de Talbot de fotografía al positivo sobre papel, que va a presentar también a la Academia de Ciencias, y se encuentra con François Arago, ¿no? el secretario de la Academia de Ciencias, como lo hizo Daguerre, y le presenta pues, ¿no? su invento, pero Arago considera que no era un invento que estaba totalmente acabado, pues, ¿no? Era un poco imperfecto, y desmerita, pues, ¿no? la propuesta de Bayard. Inclusive le solicita que no publicara nada sobre el invento, de manera de no perjudicar el proyecto de Daguerre. Es muy curioso cómo Bayard responde a esta negativa, este desinterés de las autoridades, ¿no? Publicando una fotografía en 1840 que se conoce como el célebre autorretrato de El ahogado, en el cual Bayard, el fotógrafo, se representa. De hecho, es una fotografía ya construida, una ficción fotográfica, una imagen conceptual, como un testimonio simbólico, ¿no? Escenificado. De lo que para él significaba su muerte de la fotografía. Así es, Sandro. De verdad que interesante este tema, que es la continuación de la semana pasada, la invención de la fotografía y sus creadores, y es un
fragmento de todo lo que nos trae la historia. De verdad que estamos muy agradecidos que hayas estado nuevamente con nosotros. Espero que nos acompañes el próximo sábado. Muy bien. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Sandro, por acompañarnos hoy. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, continuamos con Diafragma 5.6 Radio. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Alpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, @CalatosLibros. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. ABECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos ABECOFA, mucho más que fotografía. @ABECOFA, 0212-793-4623. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, ya en nuestra sección macro con nuestro invitado de hoy, Roberto de la Fuente, arquitecto y artista plástico venezolano. Sus obras han sido exhibidas en colectivas e individuales en nuestro país, así como internacionalmente, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania. Y hoy está con nosotros para conversar sobre su exposición Samatari, la gente del tapir, una muestra bajo el auspicio de la Embajada de Francia aquí en Venezuela. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Hola, Mónica. Saludos a los que nos escuchan. Mira, aquí hay dos cosas. Hay el aniversario número 70 de la expedición franco-venezolana que descubrió la fuente donde nace el río Orinoco, allá en la Sierra de Parima. Una expedición muy accidentada, así como accidentado es también el territorio allá, el terreno. Y eso abrió, digamos, el contacto con una gente que no se conocía, con la etnia Yanomami. Uh-huh. Entonces lo otro es que hay esta exposición en la Embajada de Francia, que es una serie de retratos que yo hice a partir de fotografías como referencia, ¿no? Ellos son la cara humana del Alto Orinoco, son la gente que vive allá, son una gente que había permanecido, digamos, aislada, soberana y libre en esa zona que no había estado tocada. Entonces tú dices 70 años del descubrimiento del Orinoco, ¿es mucho tiempo? ¿Es poco? Yo diría que es poco, es hace nada, es ayer que se descubrió ese lugar, que se ha estado explorando. Entonces, con Luis Betancourt, que es mi amigo, él es un activista por los derechos territoriales de los indígenas que está en Puerto Ayacucho, me invitó a una reunión en la Embajada de Francia y le presentamos este proyecto al embajador Nadal y él fue muy receptivo con esto. Entonces, auspició la idea que le vendimos, que es presentar en el perímetro, en la reja perimetral de la embajada, unas impresiones en vinil de las obras originales, de los retratos originales que yo había hecho en el 91. ¿De cuántas imágenes estamos hablando que están en el perímetro?
Mira, son alrededor de, o sea, son 16 imágenes, pero digamos, la colección de los Yamatari son 22 dibujos y contando, porque aún tengo material y cuando existe la posibilidad aparece algún personaje. Son imágenes, es la vida cotidiana de los Yanomami. Los Yanomami son los artistas de esta muestra. Son los que, o sea, digamos, la estrella de la exposición, digamos, donde está el foco, pues son los protagonistas. Los protagonistas es la palabra. Su arte su soporte para su arte es la piel. Ellos se dibujan con onoto y con hollín, toda una serie de patrones hermosísimos y con tocados de plumas y pieles curtidas. Bueno, logran un verdadero espectáculo. Y también la parte, cuando toman los alucinógenos, hacen una parte de performance importante también. Pero me gustaría, tengo varias preguntas, pero me gustaría saber cómo llegas, el inicio de todo, cómo llegas a la comunidad de Yanomami. ¿Cómo inicias este proyecto? Bueno, yo fui convocado por el célebre explorador Charles Brewer Carías en 1991 para participar como ilustrador naturalista. La idea era un poco hacer dibujos allá en la selva, como lo hacían los ilustradores de la era prefotográfica, los, digamos, artistas viajeros del siglo XVII, XVIII, XIX, la era victoriana y colonialista también. Pero mi técnica se basa en fotografía de referencia. Yo utilizo la fotografía como referencia. Entonces sí, dibujé allí también, pero lo que me llamó la atención es esta gente que no había tenido contacto con el mundo exterior, con nuestra civilización. Ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. Entonces fue una cosa muy impactante para mí, un viaje que me marcó la vida, porque es gente que está completamente desnuda, viviendo en la selva, descalzos, pero no sobreviviendo. Están perfectamente adaptados, son capaces de tener conucos y tener pueblos grandes relativamente. Es su entorno totalmente. Mencionaste que presenciaste pues el lienzo, de que es su cuerpo, también que ellos utilizaban alucinógeno para poder, me dirás tú, imaginarse lo que van a pintar. ¿Tuviste que participar para integrarte a la comunidad de estas experiencias, de estas prácticas? Por supuesto, uno no puede llegar ahí disparando. Uno tiene que entrar con mucha humildad, como si fuera un niño pequeño, y ser aceptado por la comunidad para poder penetrar o entrar en ese mundo secreto donde están ellos, pues, o sea, ahí tú tienes que ser, digamos, hacer lo que hacen ellos en un principio, y entonces después que tienes creada esa atmósfera de empatía, entonces tú puedes empezar a trabajar con la cámara. ¿Cuánto tiempo te llevó? Me dijiste que fue en el año 91. ¿Cuánto tiempo ya allí? ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Cuánto tiempo te llevó a abrirte a tratar de fotografiar? Y también me gustaría que nos dijera qué cámara utilizaste, ¿no? Porque esos entornos tienen su característica de la humedad, por ejemplo. Sí. ¿Cómo trabajaste? La cámara que utilicé es una Olympus OM2, de otra época, de la época analógica, creo que llaman, con película de diapositivas, Velvia 50 ASA. Una película que tiene unos colores espectaculares, los azules, los rojos, eran muy bellos, ¿no? Y ya eso pasó a ser una técnica casi que extinta, un daguerrotipo probablemente, en relación a la era digital. Bueno, no creas, todavía estamos en esa práctica, lo que pasa es que no tenemos rollitos aquí y formas de... Ok, no he revelado, pero empecé por lo último, pero lo otro era, que me preguntabas, era...
¿Cómo te integraste? ¿Cuánto tiempo duraste allí Sí, para poder integrarte? esa expedición duró, fueron dos pueblos, Ashidowateri y Toritateri, dos pueblos Yanomami de la Sierra Unturán que visitamos a lo largo de 21 días, más o menos, 3 semanas de trabajo allí. Eso fue el año 91, como dije antes, una expedición promovida por Charles y el antropólogo Napoleón Chagnon, un antropólogo muy polémico. ¿Por qué? Bueno, porque Chagnon escribió un libro que se llama The Fierce People, La Gente Feroz, que fue un bestseller en antropología. Los libros de antropología no suelen hacerse bestsellers, pero este libro de Chagnon revolucionó el mundo de la antropología. The Fierce People se traduce como la gente feroz y describe cómo los Yanomami están en un estado de guerra crónica, permanente. Bueno, de alguna manera eso levantó polémica entre los antropólogos que todavía ven la imagen del noble salvaje, rusoniana, de la Revolución Francesa. Debo hacer una pausa publicitaria, Roberto. Al regreso me gustaría que habláramos un poquito más de esto. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Te parecían ellos salvajes? O también, también me gustaría que habláramos cómo fue ese proceso creativo de haber trabajado la fotografía analógica y después llevarla a las artes plásticas. Al lienzo. Al lienzo, correcto, a la pintura. Ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Alpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, @CalatosLibros. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. ABECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos ABECOFA, mucho más que fotografía. @ABECOFA, 0212-793-4623. Escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, en compañía de Roberto de la Fuente. Estamos hablando con él sobre su exposición que está actualmente en la Embajada de Francia, aquí en Venezuela. La exposición es Samatari, la gente del tapir, para que estén pendientes y la puedan visitar, que va a estar hasta febrero. Hasta finales de febrero, sí. Tú usaste una palabra antes de irnos al corte, utilizaste la palabra salvaje. Bueno, los Yanomami son tan Homo sapiens como nosotros, son exactamente la misma especie. O sea, no son menos que nuestros ancestros en la era, digamos, preagrícola o en los inicios de la revolución agrícola. Lo que sí tienen de diferente con nosotros es que están adaptados sofisticadamente al bosque nublado tropical de esa zona. Entonces toda su vida, toda su concepción, su cosmogonía gira en torno a lo que tienen, a toda la vegetación, a toda la selva en la que viven. También queremos que nos hables un poco sobre este proceso creativo, cómo la fotografía ha sido una herramienta fundamental para tu trabajo y cómo fue ese proceso, como dijimos en el corte anterior, de lo análogo al lienzo, ¿no? A la pintura. Mira, yo no tengo academia de fotógrafo, debo aclarar.
Yo soy un arquitecto, como dijiste antes, pero me formé como artista vengo de una familia de artistas. Mi padre, me formé en el estudio de mi padre, un publicista prominente de los 70 y 80 y 90. Mi madre pintora, y ahí aprendí muchísimo de la técnica de la ilustración. Esa época era pre-Photoshop. Entonces, los retoques fotográficos se hacían con pintura, con aerógrafo. Entonces, esas técnicas, esos secretos de la plástica los aprendí yo en mi casa. ¿Okay? También debo agradecer a la Universidad Central de Venezuela, que me formó como arquitecto y en donde aprendí también otras cosas muy importantes para el resultado de este trabajo que yo hago, ¿no? Mira, cuando tú tienes diapositivas, slides, yo empecé a proyectar esas diapositivas en la pared y yo no salía de mi asombro de lo que había traído en mis diapositivas desde la selva. Entonces, bueno, pensé en cómo yo puedo lograr que materializar este trabajo, cómo lo puedo exponer. Entonces pensé en una de mis técnicas. Yo proyecto la fotografía sobre el lienzo y hago el dibujo a partir de esa proyección. Y después proyecto en otro punto, en una pantalla blanca, y pinto en el estudio oscuro con la imagen proyectada y, bueno, por supuesto, luz en donde estoy trabajando. Y eso, de alguna manera, me permite lograr ese realismo, que hay quien le dice hiperrealismo a ese trabajo. A mí no me gusta ese término de hiper. ¿Por qué? No, porque no, o sea, no hay nada más hiper que la fotografía. O sea, sí. Lo que sí es que es realismo, porque es un realismo que cuando la ¿cómo se llama? Cuando la realidad supera la ficción, yo me pongo realista, claro, con una cosa como esta, ¿no? Entonces, de tus fotografías tú extraes un elemento, un sujeto, y te dedicas a él a pintarlo. Así es, una pintura convencional, pero precisa. Pintura, yo uso acrílico sobre lienzo, con eso he trabajado esto. Pero también tengo otros soportes distintos que son, bueno, he trabajado sobre soportes rígidos, cóncavos y convexos. Otra parte de mi trabajo que lo pueden ver en mi Instagram o en mi página web. ¿Cuál es danos las coordenadas, Roberto, por favor, de tu página web y de tu Instagram? Bueno, hay dos. Una muy fácil, delafuente.art, A-R-T, y otra que es delafuente.roberto, eso es Instagram, esa última. Otra más, peces de la Orinoquia. Peces de la Orinoquia tiene que ver con un trabajo que ya vamos a revisar. Estos son las acuarelas de los peces de la Orinoquia. Ok, vamos a mostrarla aquí a la pantalla, la fotografía. Ok. Ese es otro tema. Esta es la razón por la cual el doctor Brewer me convocó para participar, la ilustración naturalista. Esto es acuarela, ¿ok? Pero es acuarela hecha a partir de fotografías tomadas en sitio. Buenísimo. Entonces, es una técnica compleja. Es lo que hubiera podido, lo que le hubiera encantado tener a este señor, a este libro que traje aquí de Auguste Morizot, uno de los franceses que vino en el siglo XIX, uno de los artistas viajeros que mencioné antes. ¿Y del cual te inspiras para tu trabajo de acuarela? ¿De qué artista? De él. De Morizot me inspira muchísimo todo lo que hizo aquí. Morizot no tenía cámara fotográfica. Morizot tenía que hacer el dibujo en sitio y rapidito, porque el bongo tiene que seguir el curso por el Orinoco y el atardecer se va. Entonces, bueno, yo respeto mucho estos artistas viajeros de la era prefotográfica. Entonces, fíjate cómo esto, precioso, cómo logra. Esta es la misma especie, el Caribe colorado,
Pigocentrum Cariba. Este es un proyecto editorial, voy a hacer un libro. ¿Estás trabajando en ello? Estoy trabajando en un libro que va a ser Los peces de la Orinoquia. La Orinoquia es un territorio enorme, asombrosamente biodiverso, y creo que es importante hacer un esfuerzo por la preservación. Así es. Y qué mejor manera de preservar que dar a conocer. Uno no puede preservar lo que no conoce, uno no puede preservar o conservar o luchar por lo que uno no ama con pasión, y esa es un poco la idea de este libro, ¿no? Y de Samatarí, ¿qué te enorgullece de este trabajo? ¿Qué es lo que te gusta como artista plástico? ¿Qué te apasiona? Mira, el impacto de los Yanomami, o sea, lo que son los Yanomami es fascinante. Me emociona mucho que lo pueda ver el público en la calle. Esto es una exposición de arte de calle. Estamos en pandemia, tenemos restricciones para las salas de exposición y bueno, pienso que es un pequeño regalo para la ciudad, en esa esquina de las Mercedes, la calle Madrid con Trinidad. De verdad que sí. Si el peatón está interesado, puede pinchar el código QR y tener un texto o una ampliación o todas las en su teléfono inmediatamente. Qué bien. De hecho, quería decirle a la audiencia que tu trabajo mañana va a aparecer en la página web de atril.press para que todos lo puedan leer y ver. Es bien interesante. Una anécdota, Muchas Roberto, gracias. de allá cuando estabas con los Yanomami. Sí, bueno, tengo miles de anécdotas, o sea, todo a cada hora ocurre Todo una era anécdota, todo es el conocimiento, querer aprender. Un día estaba sentado en la hamaca con todos los muchachitos del pueblo de Oritateri alrededor, haciendo una acuarela realista de un lorito que tenían ellos de mascota. Y tenía desplegadas todas mis acuarelas y de repente cuando fui a buscar el color azul no lo encontraba, pero ¿dónde está? Si lo tenía ahorita. Y de pronto aparecieron 4 o 5 traviesos con la cara, con sus diseños corporales en azul, un pigmento que ellos no tienen y que les fascinó. Entonces inmediatamente, bueno, hubo regaño, pero nos reímos todos, ¿no? De ese llamarle la atención, ese color tan digamos escaso para ellos, ¿no? ¿Y cómo hiciste, por ejemplo, con las barreras, por ejemplo, del dialecto, la lingüística? ¿Cómo tuviste un traductor? ¿Cómo la manejaste? Shori Camille Hama, no hitoti hiwe, awekeu. Ahora tradúceme. Bueno, ahí te dije, cuñado, quiero visitarte. Ajá. Hay que aprender, hay que aprender, hay que bajar la cabeza un poquito y aprender de ellos. De todas maneras, teníamos intérpretes en la expedición que nos ayudaron muchísimo para podernos entender. La lengua Yanomami no es fácil, pero si tú aprendes una palabra hoy y otra mañana, ellos lo aprecian mucho. Que tú puedas hablarles en su idioma, te ven como un ser humano como ellos. Entonces, así se rompen las barreras esas un poco. Qué bien. ¿Y qué sigue para Samatari y la gente del Tapir? ¿Qué sigue para la muestra? Mira, esta muestra va a seguir itinerante, creo que va a ir a las alianzas francesas de Venezuela. De alguna manera, eso todavía no está muy claro, pero va a seguir dando la vuelta. Y mi trabajo sobre la selva probablemente vamos a retomarlo este año. Estoy haciendo alianzas con el doctor Noya, que es uno de los directores del CAICET, que son los médicos, son la gente que tiene acceso a la Sierra de Parima, un lugar muy remoto en Venezuela, un lugar olvidado donde, bueno, ahí tenemos presencia de garimpeiros allí. Entonces, bueno, es posible que vuelva este año a la selva, a retratar, y quizás un poco a dedicarle también al entorno, no al paisaje, sino a la naturaleza, cómo es la selva,
esa complejidad barroca de hojas, árboles, palos, verdes, tonos, planos, eso es quizás lo que viene. ¿Y cuál crees tú, tu opinión, cuál crees tú que sea cómo ves el futuro de las personas que has retratado? Mira, muchos de ellos ya no están, ya han desaparecido, ya han muerto. Yo creo que hay que prestarle atención a la Sierra de Parima. Estamos el tema del garimpeiro, de la explotación del oro, de la contaminación de los ríos es grave. O sea, eso es algo que hay que prestar atención. Y un poco la idea de esta exposición es educar, son exposiciones institucionales, ¿no? Para que la gente pueda tener idea de que eso existe allá. Y creo que la labor más loable es la de los médicos que de la selva, los que están atendiendo a las comunidades, sin dejar de lado las prácticas chamánicas que también funcionan y curan por efecto placebo. Es decir, el chamán hace su performance, digo yo, y el paciente se cree que está curado y eso funciona. El efecto placebo es verdadero y eso funciona de verdad. Pero hay cosas como la oncocercosis, que es una enfermedad muy mala, que se puede tratar con la tecnología, con la medicina nuestra, de nuestra civilización. Eso creo que hay que apuntar hacia allá. Así es, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos continuando de tu trabajo, Salmatari. Ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, @CalatosLibros. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. ABECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos ABECOFA, mucho más que fotografía. @ABECOFA, 0212-793-4623. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Bueno, regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Como siempre digo, que nos quedamos cortitos y debería tener como una segunda parte con Roberto porque es un tema de verdad muy importante y halagador. Por ejemplo, él acaba de traerme una obra de arte hecha por él, del Ávila. Aquí está. Y quería preguntarte, que el Ávila es un tema emblemático en tu arte. ¿Cuáles son los retos que implica pintar el cerro, el Ávila, tan real? Mira, es un tema un poquito espinoso. El Ávila, bueno, espinoso, pero bien. Este es un cuerpo de trabajo que se llama Las Crónicas del Ávila. Cuando yo empecé a pintar el Ávila me fui sin ningún tipo de artilugios de artista, sino a tomar nota un poco de lo que es ese espectáculo. Entonces fui a las 5 de la mañana antes del amanecer y eso es como una obra de teatro. Es como cuando la orquesta está ensayando en la fosa, oyes un violín afinando por allá. En el sitio empiezan las guacharacas a despertarse, los loros, las guacamayas,
y empieza la luz a darle volumen a esa sombra gris y azul que tenemos ahí enfrente. Eso a lo largo del día, como si fuera un time lapse, empieza si lo viéramos, mejor dicho, como un time lapse, es homólogo el amanecer y el atardecer. La luz va cambiando, la luz ilumina en la mañana desde el este, en la tarde desde el oeste, y eso produce, bueno, todos esos volúmenes que es lo que me dio por retratar hace 20 años cuando empecé con este cuerpo de trabajo. Una maravilla. El Ávila dije que es espinoso porque tú pintas Ávila cuando un crítico de arte no creen superado, o sea, la mayoría de la crítica del arte ve ese tema como tabú, eso ya está recontratrillado, y yo pienso que no es así. Eso es un tema que tiene mucho que dar a los caraqueños, ¿no? Además está también la señora que el día domingo, la ama de casa que decide pintar su Ávila para sí misma. Eso es totalmente valedero, es una suerte de meditación, es querer de alguna manera rendirle tributo a través de la pintura a esa imagen que tanto nos dice a los caraqueños, ¿no? Y nos regala cada día. Está ahí gratis, está ahí para todos, ¿no? Una maravilla. De hecho, hay lugares que tienen una vista maravillosa. Estuve viendo por redes sociales y bueno, vas allá y pintas el Ávila y te tomas un vinito y es bien, bien chévere para practicarlo así en grupo, ¿no? Sí. Pero más sabroso es pintarlo solito para concentrarse. Bueno, otra vez utilizo la fotografía como referencia para poder desarrollar en mi taller, bajo condiciones controladas, la pintura, para que sea bien realista. Pintar nubes es un reto en vivo, porque las nubes se están moviendo. Sí. Entonces, tiene su... ¿Cómo haces? Igual la fotografía... La fotografío y hasta la photoshopeo. O sea, la manipulo con Photoshop para lograr lo que a mí me gusta de la composición. A lo mejor tengo que mover una nube para allá y qué sé yo, y cambiar esta luz acá. Y eso me permite manipular la imagen del Ávila. Bueno, Roberto, ya estamos finalizando el programa. De verdad, para mí ha sido un honor y un privilegio que tú estés aquí dedicando un ratico para Diafragma 5.6 Radio. Te dejo el micrófono para que puedas decirle a la audiencia qué esperan, qué quieres tú que ellos vean de Samatari, la gente del Tapir, y también que des tus coordenadas para que te sigan y vean todos tus trabajos. Bueno, con mucho gusto. Es una invitación abierta. Esa es una calle muy concurrida, ¿no? La Embajada de Francia queda en la esquina entre la calle Madrid y la calle Trinidad. Incluso es preferible, la puedes ver desde el carro, pero si te bajas y la ves a nivel peatonal es mucho mejor. Ahí es mejor, sí. Sí, hay una lámina en donde tú puedes leer un poco de qué se trata esa exposición. Bueno, y las redes sociales de lafuente.roberto en Instagram y el de lafuente.art en la web. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, por estar con nosotros. Espero que no sea la única vez. Espero tenerte muchas veces aquí. Bueno, agradecido por esta alianza. Gracias a ti. Bueno, esto ha sido todo por la edición de hoy. Recuerden nuestras redes sociales del programa, @diafragma 5.6 Radio, la mía, mónica.pupo. Y recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía.